Ministerios Conexión 714 inician su programa Clamor 365, segunda de Crónicas. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos de nuevo en uno de sus programas favoritos, Fronteras libres, digo yo, de pleitos, iras, contiendas, rencores, odios, amarguras. Aquí estamos en los micrófonos de la Shekinah Radio TV 95.1 FM. Shekinah, recuerde, una nube de gloria sobre nuestra colonia, sobre nuestra ciudad, sobre la República Mexicana y sobre todas las naciones. Ahí donde hay cristianos, ahí donde está el pueblo de Dios, ahí está esa nube, protegiendo, cuidando, librándonos y guardándonos de todo mal. Saludos, gente bonita, Juárez, El Paso, Nuevo México y puntos circunvecinos, desde allá, desde el Valle Bajo, el Valle de Juárez, los kilómetros por la Panamericana, los kilómetros por la carretera Casas Grandes, Camino Real, a nuestra gente bonita ahí de Anapra Saudita, a nuestra gente bonita ahí de Lomas de Poleo, a nuestros hermanos Jorge y Verónica Fuentes, que están ahí en el centro de rehabilitación El Alfarero, puestotes para restaurar a esta gente que vivían en las drogas, que eran cautivos de las adicciones, ¿verdad? Ahí están los hermanos puestotes, ¿verdad? Para alivianarlos en Lomas de Poleo, en el centro de restauración El Alfarero. Saludos también a nuestra gente bonita ahí de Don Manija, que son unos expertos en la reparación de puertas, las puertas de sus autos, cilindros, las puertas con llave, las manejas, los elevadores y las refacciones del elevador, los motorcitos, los controles, las ventanas, las cerraduras, las chapas, todo lo que se refiera a la compostura de sus puertas, trocones, vehículos, ranflas, hasta un que otro trailer que quepa por ahí también lo atiende Don Maneja. Ellos están ubicados ahí entre la calle, las avenidas del Granjero y la avenida Centeno, ahí por la Panamericana, ahí enfrente de don Doctor Simi. Ahí los encuentra a ellos en Similares, enfrente de Similares. Está una puertita de negro, ¿verdad? Y si quiere que lo atiendan mejor, ¿verdad? Hábleles ahí, ¿verdad? Al 656-502-4463 o al 656-301-8043. Recuerde, ellos son unos expertos en la reparación de sus puertas, las puertas de sus vehículos. También saludos a nuestros compas ahí de Barbacoa del Chino, que estamos pendientes por ahí. Ellos están ubicados ahí en la Francisco Saravia, entre la Guadalupe Victoria y la Mariscal. Barbacoa de Cachete. Y también está otro localcito ahí por la Altamirano, en el mercadito Solidaridad, a un ladito por ahí cerca del Esmar Altamirano. Ahí los encuentra a ellos también. Y recuerde, si va y quiere comprar un kilito, 2, 3, 4, ahí lo atienden rápidamente, ¿verdad? Para llevar. Y también si quiere quedarse ahí, ¿verdad? Si va solo, va con su pareja o va con su familia, con sus chiquitines, pues ahí está. Si le gusta en gordita de harina o tortillita de maíz o en lonches, sabrosura. Y ya sabe, con su respectiva salsita verde roja, su aguacatito, su cilantrito, su cebollita, su limoncito. Y si le gusta con una Coca-Cola bien fría o una manzanita bien fría, ahí mero. Y si lleva a sus chiquitines, pues ya sabe, ahí hay juguitos o agüita natural. Sabrosura. Saludos a nuestro compa ahí que está conectado, Omar Barraza. Nos vemos al rato, siervo. Amén. Entonces también queremos invitarlos de una vez. Va a haber un evento por ahí en el estadio Juárez Vive, que está por ahí por la avenida Sanders, en el 1450 de la Melchor Ocampo,
Ya sabe cuál es el de béisbol. Va a haber un evento ahí el 20 y el 21 de noviembre a las 7 de la tarde. México se activa, es el placazo, México se activa, ¿verdad? Y van a estar ahí los hermanos compartiendo de la palabra en este estadio. Yo lo veo así como un cierre de año bonito, ¿verdad? Para el 20 de noviembre y para contrarrestar también las huestes de maldad, ¿verdad? Pues ahí están van a estar esta campaña de México se activa. Queremos compartir en esta tarde bonita cómo podremos llegar a ciertos puntos para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer nuestras almas, para fortalecer nuestra mente, nuestros corazones, y pues que surja un nuevo carácter, ¿verdad? Como familia de nuestro Señor Jesucristo, como familia de nuestro Padre, como pueblo de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, y como soldados de Jesucristo, y como guerreras. Yo les digo a las mujeres, como guerreras de Jehová de los ejércitos, porque el asunto en realidad está gravísimo. Decíamos ahorita, pleitos, iras, contiendas, rencores, odios, amarguras en la familia, en el tejido social, en los centros de trabajo, en el sistema gubernamental. Todo esto lo vemos. Entonces necesitamos a Dios. Urge la presencia del Espíritu del Señor en la vida de los mexicanos, en las vidas de la humanidad, de toda la familia de la tierra. Necesitamos el Espíritu del Señor. Pero desgraciadamente, pues la mayoría de la gente no quieren nada con Dios, aunque se estén gozando de las cosas que Dios les dio. Fíjese la ingratitud en la gente, ¿verdad? Que no vive con cierta bondades del Señor, con cierta paz del Señor, aunque la disfruten, pero en sus carnes, ¿verdad? Pero batallan porque no buscan al Dios verdadero, prefieren no depender del Dios ajeno, sino depender de ellos mismos. Confían en ellos, en su sabiduría, en su inteligencia, en su entendimiento, en su cierto conocimiento, pero la realidad es otra, porque cuando vienen, ¿verdad?, las adversidades, entonces vienen los problemas, y de las cuales muchas veces la gente no sabe cómo salirle. Como dice por aquí, cómo le salimos al toro, ¿verdad? Pero lo que queremos hablar es ahorita un rato es de la ingratitud, y también cómo podemos llegarle los días venideros, ¿verdad?, a esos puntos que Dios quiere que vivamos en la ingratitud, que vivamos en la gratitud, que vivamos en la santidad, en la paz del Señor, en la fe, en el amor, la esperanza, porque es una hermosura vivir en los valores de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Es lo máximo, gente bonita. Y lo bueno y lo maravilloso, pues que tenemos esas capacidades. El detalle es que tenemos que desarrollarnos bajo la cobertura o bajo esa sombra de Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios único, al cual todos debemos amar, exaltar, glorificar, honrar, dignificar y santificar. Obviamente, pero todo es cuestión de buenas ideas, buenos pensamientos y buenas actitudes, y siempre uso este término, cómo usar el poder de la decisión para estar bien conectadotes con nuestro Dios. Decía aquí en su súplica, en su ruego, decía el salmista David, estaba pidiendo un juzgar de Dios para su vida. Pero también se medía el rey David, pues para que el Señor no se fuera recio, no les fuera a jalar las orejas fuertes, le hablaba con cierto temor, ¿verdad? Pero aquí más con cierta gratitud. Decía aquí en el Salmo 26, vamos a estar leyendo ahí desde el 1, decía en su oración, en su súplica, en su ruego, decía el salmista: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. La observación de esta tarde que queremos compartirles es cómo, ¿verdad?, decidamos
alabar, exaltar y glorificar a Dios sin titubear o invocar su nombre. Siempre habrá tiempo para invocar su nombre. Por eso de alguna forma también el salmista decía: de mañana, de tarde y de noche escucharás mi voz, me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Y si se traba de dormir, decía: pues en paz me acostaré y así mismo dormiré y me levantaré, porque tú me haces vivir confiado. ¿Dónde estaba esa confianza de David hacia Dios? En su corazón, en su vida, en su alma, ¿verdad? Y sabía que de alguna forma estaba dependiendo de ese Dios verdadero que lo tenía en la mira, o lo tuvo en la mira, pues como decimos nosotros, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ha estado pendiente de nosotros. Ciertamente que sí, ¿verdad? Y lo confirmamos, porque algunas veces lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho, que salimos del corazón de Dios. Y eso, entender esto de salir del corazón de Dios es una maravilla para nosotros si meditamos en esto. Por eso también el reto, ¿verdad?, de volver al corazón de Dios. No nada más vamos a volver al reino de Dios, no nada más vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, sino volver al corazón de una vez por todas, mejor, en contra de toda adversidad. Esa es nuestra fe, esa es nuestra dependencia, y esto es nuestros objetivos: aprender a depender de Dios, y también con esa objetividad de ser agradables a Dios. Obviamente no hablamos nada más de pensamientos, ideas, ¿verdad?, sino con todo, como decimos por ahí el dicho, en toda actitud y de buena voluntad. Pero todo esto es cuestión de echarle una reprogramadita a nuestra memoria, y no nada más a la memoria de nuestra cabeza, de nuestra mente, sino también a la memoria de nuestro corazón, para poderle llegar a estos puntos. Amén, hermanos y hermanas, para ser regocijados en el Espíritu del Señor. Ese es el objetivo: mantener el gozo, la felicidad, el contentamiento, la alegría del Espíritu del Señor en nuestras vidas, de la cabeza a los pies, sin necesidad de drogas, alcohol o ciertas cosas, ¿verdad?, de la carne, sino limpiecitos, bonitos, agradables a Dios, la mínima, limpiecitos. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Por eso hemos compartido muchas veces, ¿verdad?, que el Señor nos tiene en la mira, y no nada más a nuestras personas, sino también en su espíritu, ¿verdad?, escudriña nuestros corazones, escudriña todo nuestro ser. Y ciertamente lo entendemos y lo hemos confirmado en nuestros sentimientos, como el Señor, ¿verdad?, no nada más nos tiene en sus ojos, ¿verdad?, sino en su corazón también, con su espíritu, observando nuestras ideas, observando nuestros pensamientos, observando nuestra imaginación, observando aún, fíjese qué maravilloso, en nuestros sueños. Esta es una maravilla de meditación, gente bonita. Por eso, ¿verdad?, le hemos dicho al Señor: Señor, fortalece nuestra meditación en la grandeza de tu nombre, en la magnitud de tu nombre, en la dimensión de tu nombre. Fortalece nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra conciencia también. Pero todo es cuestión esto de ¿qué? De hablarle al Señor. Porque también podemos tener pensamientos profundos, ideas profundos, y tocar ese punto de ser intensos en el Señor, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo de Dios, o de ese mismo soplo de vida que Dios nos dio, ese espíritu de vida que Dios nos dio cuando Él nos formó y nos puso ahí primero en el vientre de nuestra madre para caerle, para llegar aquí a la tierra. Porque tu misericordia está dentro de mis ojos y ando en tu verdad. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Actitud, decíamos ahorita, ¿no? Pensamientos, ideas. Por eso a veces preguntamos o nos decimos a nosotros mismos: ¿qué estamos consumiendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos consumiendo con nuestros oídos? Así como ¿qué estamos consumiendo con nuestra boca?
o qué estamos consumiendo en nuestra memoria para hablar lo que tenemos que hablar en el caso de la palabra del Señor y en el caso de su nombre, compartirle a los demás de su palabra y su nombre. Tenemos eso que guardarlo muy bien en lo más íntimo, en lo más intenso de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra conciencia o memoria, como le quiera o le guste llamar. ¿Por qué? Decía el salmista, porque la misericordia estaba delante de los ojos. Sentía la misericordia del Señor en la presencia de nuestro Dios en su vida. El rey David. ¿Y por qué? Pero necesitaba ese complemento, ese requisito de andar en la verdad. Entonces entendemos este caminar en el Señor Jesucristo de la verdad y la justicia, nos vamos a gozar tremendamente. Y cuando hablamos de gozo en nuestras vidas, obviamente estamos hablando de contentamiento, de felicidad y de alegría en todo nuestro ser. Son requisitos para ser felices en el Señor, para estar contentos en el Señor, de la cabeza a los pies. Por eso la importancia de vivir en ese valor maravilloso que es la gratitud, para no vivir en la ingratitud. Pero decíamos y reclamábamos y nos reclamamos a nosotros mismos y nos apuntábamos a la mejor, porque uno puede decir, tenemos un cuerpo que Dios nos dio, que le dio vida, que le dio también una tierra para nacer, para vivir, para caminar, para que la trabajáramos, para vivir y caminar en cierta forma sobre de ella. ¿No considera usted algo maravilloso? Claro que sí, porque fuimos hechos, creados a semejanza de Dios, pero necesitamos también la otra palabra, no nada más la creación, sino la criación, que Dios nos siga criando, gente bonita, que nuestro Señor Jesucristo nos siga criando. Obviamente Él lo va a hacer con su Espíritu Santo y con su palabra. Aquí aprendamos en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu para tener una mejor relación, no nada más con Él, con el Cristo, sino también con nuestro Padre, y una mejor relación con su Espíritu y una mejor relación con su palabra, para que sintamos esa melodía maravillosa de su palabra en nuestras vidas, recibirla con regocijo, porque la mínima, ¿qué es? De la palabra, que es viva y eficaz, y más cuando la usamos en cierta forma como medicina, como medicamento a nuestras vidas, como ungüento a nuestras vidas. ¿Quién aprenderá de esto? ¿Cómo aprenderemos de esto? Nuestra fe activada en Él. Pero es necesario estar haciendo presencia ahí en el buen caminar de la verdad y de la vida en Cristo Jesús. Reconocerlo como tal. Y en esto, para no caer en la ingratitud, reconocer que Dios nos dio una alma a cada uno. Y nos dio ese poder de entendimiento y de conocimiento para que lo amáramos. Amamos su nombre, Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el ungido, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro hermano mayor por excelencia. O amamos a esa roca preciosa y maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Caminar sobre esa roca que es Cristo Jesús, para quitarnos de broncas, gente bonita, sometidos a Él. Decidir usar el poder de la decisión para someternos a Él. Llegar a ese punto de estar sobre la roca y caminar sobre la roca, y nos vamos a quitar de muchas broncas. Hemos estado meditando estos últimos meses de cómo habríamos de aprender esta doctrina del levantamiento o de la ascensión, como la que tuvo Enoc, como la que tuvo Elías,
o como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Es una hermosura de placer espiritual meditar en esta doctrina de la ascensión, del levantamiento de los hombres, de estos hombres de Dios, como Enoc y como Elías, y del mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando fueron levantados y desaparecieron en el aire. Nos dio un alma eterna para que lo amáramos, para que lo adoráramos y para que conviviéramos con Él. Realmente, ¿cuánto sentimos esta convivencia con nuestro Señor Jesucristo, o nada más lo estamos haciendo en su espíritu? ¿Y cuándo llegaremos a ese punto maravilloso de que este templo, de que tu cuerpo, que el cuerpo del niño, del joven, del adulto y del anciano se conviertan en templo o en cierta habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo creo que es otra de las cosas máximas, ¿verdad?, que le pueden pasar o suceder a los hijos de Dios, o a la familia de nuestro Señor Jesucristo, o al pueblo de Dios. Llegar a ese punto maravilloso. Pero todo es cuestión, como decía ahorita, de pensamiento y de actitudes, como lo decía el salmista David. Nos dio una mente con ideas y pensamientos, imaginación, con memoria, con conciencia, con cierto y maravilloso entendimiento y conocimiento, que eso nos ha ayudado para tener ciertas emociones, no nada más físicas o mentales, sino también espirituales, gente bonita. Y nos hacemos parte de esto, de lo que está escrito, ser parte de la locura del Evangelio. Y no nada más del Evangelio, sino también del Antiguo Testamento. Saber, entender, conocer al Padre por medio del Antiguo Testamento y conocer a Jesucristo por medio del Nuevo Testamento. Una maravilla que se puede palpar, se puede sentir, se puede disfrutar, gente bonita. Por eso decíamos eso. Esto nos lo ha dado en cierta forma la meditación en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, en los estatutos de Dios, en los preceptos de Dios. Te dio un corazón, nos dio un corazón con sentimientos para que lo amáramos a Él, obviamente primero, y luego a nuestra familia, obviamente a nuestro prójimo, con un aprecio maravilloso, con un sentimiento maravilloso, y más allá de lo maravilloso, eterno, con pasiones intensas y el día de mañana extensas, porque esto va a ser parte de nuestra vida en el Espíritu del Señor para el día de mañana, después de la muerte, pues es llegar a ese punto que nos dio el Señor en el Salmo 23, en lugares de reposo nos harás descansar. ¿Quién siente esa melodía ya de estar reposando en lugares del Señor asignados por Dios después de la muerte? Porque la verdad, esa es nuestra posibilidad en Él, en el Espíritu de Él. Pero lo contrario, a los que viven en la maldad, en el pecado, en los delitos, en la inmundicia, ¿cuál va a ser la estancia o la situación o la condición de estos? Maldad. Si aquí, en la tierra, cuando el hombre es malo, cuando la mujer es mala, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su cuerpo? En la perdición, en las desviaciones físicas, morales, espirituales, sentimentales y hasta espirituales, porque andan mal, andan con espíritus del mal. Dependen de alguna forma 2, que 3 o 4, que 5, que ya se convirtieron, desgraciadamente, en hijos del diablo o en hijos de Satanás, como lo son los
hechiceros, brujos, chamanes, adivinos, brujos, brujas, encantadores, encantadoras. Aguas, es una verdad. ¿Qué es lo que tiene a México hundido? ¿Qué es lo que tiene a Ciudad Juárez hundido? ¿Qué es lo que tiene a Chihuahua hundido? ¿Los dioses ajenos? ¿El que roba, mata y destruye? ¿El que asalta? ¿El violento? ¿El agresivo? ¿El destructor? ¿El que ha tenido en sus vidas y tiene el espíritu de una bestia, de un animal, de un energúmeno? Y no nada más los hombres, también una que otra, o muchitas ya mujeres ahora, más en estos últimos años que se han convertido, ¿verdad? En mujeres que roban, matan y destruyen. Entonces tenemos que decidir para poder disfrutar mejor en el camino del bien, gente bonita. Procurar este camino. Pero como le decía ahorita, mantenernos, si ya llegamos a ese punto de estar parados sobre la roca que es Cristo Jesús, ahí quédese y camine. Y en nuestro techo pues tenemos la sombra del Omnipotente, tenemos el abrigo del Altísimo. Es una hermosura, o como diríamos acá entre nos, una chulada, para que mejor me entienda. ¿Y cómo habríamos de disfrutar esto que le estoy mencionando? Obviamente lo tenemos que disfrutar de buena voluntad. Abrir nuestro corazón, abrir nuestras almas al Espíritu del Señor primeramente, obviamente, hermano. Si queremos disfrutar de su nombre, de su palabra, de sus promesas más. ¿O cómo habríamos de disfrutar esa morada que el Señor ha preparado para los que le hemos creído y para los que somos salvos? O para aquellos que acudimos a su llamado. ¿Cuánto le estamos creyendo que Él ha preparado una morada en el reino de Dios para nosotros? Y como le decía otras veces, no nada más vamos a estar delante de tu presencia, del Padre y del Hijo, vamos a conocer su reino y vamos a permanecer en su reino, y obviamente la añadidura de conocer el santuario del Padre y del Hijo. Entonces pasamos a una calidad de personas maravillosas por medio de su Espíritu eterno. También nos dio un carácter hecho a imagen también del Padre y del Hijo. Pero ¿cómo agarramos ese carácter? Conviviendo con su nombre, con el nombre del Padre, con el nombre de Jehová de los ejércitos, con su Hijo, con su palabra, haciendo, comportándonos, actitudes buenas, y le decía como ahorita el objetivo ese, de ser agradables a Dios, sentir la melodía, agradables a Dios. Gente bonita, considérate persona maravillosa. Seas papá, seas mamá, seas hijo, seas hija, seas niño, joven, adulto y anciano. Por eso la importancia otra vez de educar espiritualmente a nuestros hijos desde su infancia. Te dio un cuerpo, nos dio un cuerpo con un organismo con sentidos, desde el gustar, desde el ver, desde el olfatear, desde oler y escuchar. ¿Cuánto disfruta estos sentidos usted, los demás, aquellos? Fíjese, si nada más reconocer estos sentidos en nuestras vidas es para tomar una decisión y vivir agradecido con nuestro Creador, con todo esto que nos dio. Y más si nos metemos en esta esfera divina de nuestro Dios, de conocimiento y entendimiento, para tener un nuevo carácter, un nuevo intelecto. No nada más un profesionista, una persona que conoce a Dios, sino un intelecto divino, espiritual, sentimental. Que sientas la melodía de su nombre en tu corazón, que sientas la melodía de sus palabras en tu alma, gente bonita. Y conectadotes al soplo de vida que Él nos dio y reflejarlo en nuestras actitudes.
y también obviamente con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. ¿Para qué? Y guardarlos, para guardarlos en nuestra memoria y crear también no nada más un carácter, sino también una buena conciencia. Y renovar, fortalecer el espíritu de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fortalecer el espíritu. No decíamos ahorita, no nada más fortalecer nuestra meditación, sino fortalecer también nuestros sentimientos. Para amar a Dios más intensamente, para amar a nuestro Padre Jehová de los ejércitos más intensamente, gente bonita. Así que sientas que el gozo del Señor, que esa felicidad, alegría y contentamiento de que invocas, alabas, exaltas, glorificas su nombre, te llene de tal gozo, gente bonita, de un nivel de felicidad en corto, intenso. ¿Por medio de qué? De un carácter que Dios nos está dando, hecho a imagen del Padre y del Hijo. Es inimaginable, pero se puede sentir, amar. Por eso decíamos otras veces, ¿no? Cuando cantas un canto de adoración a ese nombre precioso y maravilloso, a Jesucristo, Jehová de los ejércitos, ¿cuánto sientes la melodía en tu vida, en tu alma eterna, para que lo cantes, lo expreses con esa intensidad desde lo más profundo de tu alma y de tu ser, gente bonita? Les dio un espíritu de poder divino y que es también creativo. Imagínense disfrutar a la intensidad de la dimensión de su nombre, de nuestro Señor Jesucristo, o en la intensidad de la magnitud del nombre de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Casi como dicen por ahí, para que explote tu persona, ¿no? De un gozo tremendo, una alegría tremenda, hermano, hermana. Te dio un espíritu de poder divino, eterno, no nada más pasajero, sino podemos mantenerlo, tenemos poder para mantener ese poder divino dentro de nosotros. Si nos hemos considerado habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que sería como decíamos ahorita, una de las maravillas para el hombre, conservarse, cultivarse, mantenerse en el Espíritu del Señor, para mejorar esa comunicación o relación con su nombre, o con el nombre del Padre. No nada más, el Señor nos dijo desde tiempo pasado, nuestro Padre, buscad mi rostro. Jesucristo viene y nos confirma eso, buscar el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, entrar a un proceso, gente bonita, de caminar, la mínima, caminar con Dios, o pensar más en Jesucristo. Tenemos que entrar a procesos no nada más físicos, espirituales, mentales, sentimentales, emocionales. ¿Para qué? Como dice por ahí, para fortalecernos o agarrar fuerzas. Pero de que hay que hacerlo. Si nos queremos gozar más de sus nombres y de su espíritu, y para entender más y gozarnos más también en su palabra, en las promesas de su palabra. Nos dio poder divino para que nuestras almas vivan en esta vida y vivan en la eternidad. Fíjense, entender un poquito, mínimo, este concepto, su calidad
sería una excelencia maravillosa. Pero todo es cuestión de aprendizaje, gente bonita, de someter nuestro ser a su nombre, someter nuestro ser a su palabra, y más, no nada más a Jesucristo, someter nuestro ser, nuestra alma, a nuestro Padre Jehová de los ejércitos, por medio del proceso de la búsqueda de su rostro, porque ya le hemos dicho otras veces, para llegarle a conocer su rostro a chalecote necesitamos la santidad. Pero aprovechar que ya conocemos parte de su palabra, que ya conocemos parte de su nombre y que ya conocemos parte de su espíritu. Y usted lo sabe. Como cristiano usted sabe muchas cosas. Entonces disfrutar de este poder divino que Dios nos dio para que nuestra alma esté avivada todos los días. Si estamos considerando que nuestra alma es una eternidad divina, celestial, espiritual, una maravilla espiritual, nos dio una buena voluntad para que pensáramos debidamente y actuáramos debidamente bien. Siempre, siempre, siempre de buena voluntad. Haciendo las cosas, dice la Escritura, como para agradar al Hijo, como para agradar al Padre. Y asunto arreglado. Hacer o no hacer, ser o no ser, como dijo el Señor Jesucristo. Sí o no. Que tu decisión sea sí o sea no. Y asunto arreglado. Pero si queremos que sea así, para lograrnos de Dios, tiene que ser de buena voluntad. Si no, no nos vamos a lograr. Porque si hacemos las cosas a fuerzas, olvídese, no las va a gozar igual a hacerlas de buena voluntad. Por eso tenemos que tener más también ese espíritu de iniciativas, de disponibilidad a las cosas de Dios. De buena actitud, como decíamos ahí, para lograrlos del Señor y meternos a esa esfera o dimensión divina de parte del Señor Jesucristo, en su nombre, para actuar siempre de buena voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él era un experto, un especialista en hacer la voluntad de su Padre. Él mismo decía que hasta se alimentaba procurando hacer la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Obviamente, espiritual. Un asunto espiritual. Nos dio un cuerpo con ciertas capacidades, decíamos ahorita, físicas, morales, intelectuales, espirituales, celestiales y divinas. Por eso cada vez que yo voy a los centros de rehabilitación le comparto a estos jóvenes por ya más de 35 años de que si se pueden mover, de que si tienen conciencia de que existen y entienden y reconocen que están respirando oxígeno de misericordia y de compasión de Dios, puede haber un cambio radical para cualquier drogadicto o para cualquier adicto o para cualquier cautivo de espíritus del mal. Cuando están en cierta forma conscientes, hay una oportunidad para ellos y para ellas, para cualquier adicto o para cualquier persona que esté posicionada por espíritus del mal. Porque les hemos dicho muchas veces, ¿cuántos espíritus del mal o virus del mal están escondidos o ahí en la mente, en la memoria de los drogadictos o de la gente mala que procura los antivalores? Desde el rencor, odio, amargura, pleito, contiendas, iras, aguas. Te dio poder y fuerza, nos dio poder y fuerza para conocer y entender.
Ahí le va. Para entender y conocer de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su magnificencia y su omnisciencia. La mínima. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y esa ha sido una de nuestras apelaciones delante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Apelar a su omnipresencia, apelar a su omnisciencia, apelar a su omnipotencia, porque es necesario y debe ser una imperiosa necesidad para toda la humanidad. Sea niño, joven, adulto o anciano, la imperiosa necesidad de estar amando o estar adorando, glorificando, exaltando, invocando, santificando al Dios vivo, al Dios verdadero, exaltándolo, invocándolo de tal manera, con ese sentimiento, como les decía ahorita, ¿no? Desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su alma, desde lo más profundo de su mente, gente bonita. Y decíamos y preguntaban, ¿no? ¿Por qué tanta ingratitud en la humanidad? Más del 70% de la humanidad que no quieren vivir agradecidos con Dios y viven en la ingratitud. A bien de todas las cosas que Dios les ha dado. Y entender también, ¿cuántos entendemos que venimos desde ese deseo en el corazón de nuestro Padre? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Familia bonita. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Fíjese, llegar al punto el punto 4 del 26 de los Salmos, el versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas. Imagínense. Yo le llamaba, en cierta forma, este año, que el Señor me perdone, ¿verdad? Y mi prójimo también. Decía, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Imagínense decir, el 2025 es el año de los hipócritas y de los simuladores. Imagínense. Qué horror, ¿no? Casi tibios. No me he sentado con los tibios. Ni con las tibias. Imagínense decir eso. Tener esa percepción de su prójimo. Es un impacto para su alma, para su persona. Por eso lo retacha a veces a ese cuerpo, a esa persona en su física. Lo puede retachar en el rencor, en la amargura. Llegar a ese punto también. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Se imaginan la calidad en ese momento del rey David? Con los impíos nunca me senté. ¿Cómo tenía esa percepción o esa sensibilidad para detectar al impío o a los malignos? Obviamente tenía que andar en el espíritu del Señor. Decía alguien ahí en uno de los comentarios de este muchacho negro estadounidense, ¿no? Denzel Washington, que decía que todo era un asunto, esto de la convivencia con los demás, era un asunto de espíritus. ¿Espíritus buenos o espíritus malos? ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos? La mayoría del tiempo, ¿de bienes o de males? Pero en esto, de estar tocando esos puntos, el rey David seguía diciendo, lavaré en inocencia mis manos, y si andare alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar
todas tus maravillas. Qué maravilloso, ¿no? Sentir esa esencia en el corazón del Espíritu para contar las maravillas de Dios. Los prodigios, los milagros. ¿Cómo compartiremos a los demás si hemos disfrutado de su omnipresencia y de su omnipotencia? Porque muchas veces lo pregonamos. Aquel decía en su canto que hermoso era estar en su presencia. Cómo era su alma sensible o su percepción en su cuerpo, en su persona, para atreverse a decir eso. Hermoso es estar en tu presencia y sentir tu santidad y pregonar, compartir la santidad de Jesucristo. Disfrutar la presencia en alguna forma de su nombre en su corazón o en nuestras memorias o en nuestra conciencia. ¿Cómo reacciona nuestra alma o nuestro cuerpo o nuestro espíritu a la mención de nuestro prójimo cuando hablan o comentan de nuestro Señor Jesucristo, que lo han reconocido como tal desde aquel drogadicto que lo reconoció como su restaurador, como su regenerador, como su rehabilitador, como su salvador, como su sanador, como su libertador? Gente bonita, es parte de vivir a lo que estamos diciendo, agradecidos. Y si el Señor es ayer, hoy y siempre, es eterno, entonces nosotros tenemos la capacidad para disfrutar de estos dichos o refranes de mañana, de tarde y de noche. Y aún, ¿por qué no? Si estamos en el Espíritu, lo habríamos de disfrutar también en nuestro dormir. Para exclamar con voz de acción, de gracias, y para contar todas tus maravillas. Fíjese en qué esencia o en qué dimensión estaba viviendo el rey David para estar escribiendo esto, y que ha quedado a través de los años, de los cientos de años. ¿Cuál era esa melodía que sentía en su corazón? La integridad que tenía David era tanta, en cierto nivel o calidad, le digo, lo mencionamos, porque era un hombre con un corazón que agradaba a nuestro Dios. Entonces, llegar a ese punto y sentir esa melodía de que estamos agradando a nuestro Dios, gente bonita, considérate, como hemos dicho otras veces, logradote, logradota con el Señor. Jehová, la habitación de tu casa he amado. ¿Cuántos aman la casa del Señor o el templo del Señor, ahí donde se alaba, se exalta y se glorifica, se adora a su Dios? ¿Cuántos aman estar ahí metidos en los atrios del Señor? Pero todo es cuestión también de aprendizaje y de estancia, de condición, situación o posición delante de Dios. Pero siempre hemos dicho también que aquí en la tierra puede ser cualquier lugar que se pueda alabar, exaltar y glorificar a Dios. Claro que sí. Y tendrían más la oportunidad estas personas que caminan solas o solos, porque no se van a intimidar o se van a sentir avergonzados, que alaban, exaltan y glorifican a Dios, invocan su nombre donde quiera que anden solos. Y en lugar de la morada de tu gloria, no arrebates con los pecadores mi alma,
ni mi vida con hombres sanguinarios. O sea que decía, no me arrebates con esta bola de sanguinarios y de malvados. Buscaba en alguna forma su situación o su posición solo delante de Dios. Pero son procesos, como decíamos ahorita. Entrar a un proceso de limpieza, de purificación o de pureza para llegarle a la santidad es necesario para todo cristiano. Porque sin santidad, la clásica, nadie verá al Señor. Y lo peor, nadie verá tampoco al Padre. Y lo más peor, no va a estar en su reino. Y lo mucho más peor, no va a conocer su santuario. No vamos a conocer su santuario. Por eso, le decía ahorita, es necesario entrar en un proceso de búsqueda de su palabra, de su nombre, de su santidad, de su espíritu, para encontrar su rostro, para encontrar su reino, para encontrar su santuario. Esto es un asunto espiritual. Obviamente que se tiene que reflejar en el cuerpo de la persona. Por eso decíamos estos últimos meses, ¿no? ¿Cómo habríamos de ponernos a trabajar más con el Espíritu, nuestras almas con el Espíritu, y reflejarlo en nuestro cuerpo, en nuestra persona física, mente, corazón, carácter, haciéndolo todo en alguna forma de buena voluntad y no a regañadientes, sino como agradando a Dios? Entonces, en un proceso, decíamos ahorita, en un tiempo o tiempos espiritual, divino y celestial. Meditar, reflexionar en lo que es espiritual, pensando en lo divino. ¿Qué es lo divino? ¿Qué entendemos como divino? Todo lo que es el reino de Dios. Su nombre, su palabra, su espíritu. Entrar a ese punto o esa conexión divina y aprender a cultivarnos y conservarnos en el espíritu para permanecer ahí en esa estancia o en esa condición o situación delante de Dios, obviamente. Por eso a veces el hombre busca, a veces, o la mujer, estar solas delante de Dios, o como dice el salmista, en los atrios del Señor, para invocar, alabar, exaltar su nombre, pues ahora sí, como se dice por ahí, intensamente, sin vergüenza y sin temor alguno, invocando su nombre. Y esto nos va a llevar a tiempos de una relación o una comunicación o en una conexión con nuestro Dios. ¿Y cuál sería ese código? Lo hemos compartido muchas veces. Segunda de Crónicas 7:14. Eso es un código maravilloso. Ese es un código divino. Si mi persona se humillare, hablare con Dios, invocare su nombre y nos humillemos delante de Dios y buscaremos su rostro, y en esto también conlleva a que tenemos que arrepentirnos de nuestros males, no nada más caminos, sino también malos pensamientos, malas ideas, malas emociones también, porque la carne es tendenciosa a esto, a desviarse de lo bueno y salirse, aunque la gente dice, no, pues nomás me salgo poquito en pensamiento y en palabra, aguas también. Entonces tenemos que aprender a cultivarnos, a conservarnos en el Espíritu del Señor, en el nombre del Señor, en su palabra. Y no salirnos de esa esfera o salirnos de esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos esto? Esta conexión con el Señor, dice el Señor, yo escucharé, perdonaré sus pecados y sanaré sus cuerpos. Obviamente, claro, porque si nos sometemos a Dios, ¿qué va a oír? Si usamos el poder de la decisión para someternos a Dios, automáticamente le estamos resistiendo a Satanás y sus demonios. Y temprano que tarde van a huir de nuestras vidas. Y más cuando estamos gozándonos en el Señor, o el adversario sabe, los adversarios malignos saben que estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús.
y estamos habitando al abrigo del Altísimo, a la sombra de Él, del Padre y del Hijo. Satanás lo sabe muy bien. Sabe quién es Jesucristo, sabe quién es el Padre. Satanás sabe también quiénes somos nosotros, cuál es nuestro comportamiento aquí en la tierra, delante de Dios y delante de nuestro prójimo. En el proceso del levantamiento de manos. ¿Por qué del levantamiento de manos? Para la victoria de nuestros familiares y amigos, y en el agradecimiento. ¿Quién levantaba las manos a quién? ¿Se acuerdan en esa batalla cuando Moisés levantaba las manos? Entonces nosotros levantamos nuestras manos en agradecimiento a Dios, en señal de victoria. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿O también para nuestros seres queridos, nuestros familiares? Para todos. Levantar nuestras manos a Dios para la libertad de la familia mexicana, de nuestro prójimo, de la gente de nuestra colonia, el vecino, nuestros seres queridos, nuestra gente en la congregación. Invertirle tiempo para levantar nuestras manos para que ellos tengan la victoria. Era lo que hacía Moisés y la gente que le levantaba sus manos para que tuviera la victoria o el éxito y triunfos. La gente que estaba en la batalla en contra de los adversarios, o nuestra gente que está también en su lucha contra las huestes de maldad. Y entrarle también en un tiempo de peticiones o de agradecimientos a nuestro Dios. En agradecimiento, hasta allá, gracias por ese éxito que vamos a tener el día de mañana, o por ese triunfo que vamos a tener pasado mañana, o por esa victoria que vamos a tener la semana que entra, o el mes que entra. Por eso hemos declarado eso, ¿verdad? Este mes de octubre, vamos por tu éxito, vamos por tu victoria, vamos por tu triunfo. Porque creemos, y tú también como cristiano o cristiana lo sabes, estás bajo la unción, bajo la bendición, vas sobre ese milagro, vas sobre esa bienaventuranza que nos da la unción y que nos da la bendición diaria que nos da nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Cuando despertamos, ya estamos disfrutando esa bendición del día, o ese milagro de estar conscientes que la verdad muchos en la tierra ya no amanecieron, sin vida, sin conciencia, sin memoria. Por eso prepararnos, ¿verdad? Más los ancianos, para en caso de un descontón de la muerte, estar conectados en nuestra conciencia con el Espíritu del Señor. En un encuentro, decíamos ahorita, para tener esas bienaventuranzas, porque le decía ahorita, si estamos en esa unción, estamos bajo esa bendición, buscando ese milagro, y estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús, y estamos viviendo al abrigo y a la sombra del Omnipotente, vamos a entrar en un camino de la verdad que es en Cristo Jesús, pero en un camino de bienaventuranzas y no de malas bienaventuranzas, bienaventuranzas. Pero todo es cuestión de ¿qué? Usar el poder de la decisión para mantenernos ahí, cultivarnos y conservarnos ahí bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo, su palabra que es lámpara a nuestros pies, decía el salmista también. ¿Por qué? Porque necesitamos con carácter de urgencia, hermano, ese encuentro con el Señor, porque no sabemos si la muerte llega antes, ¿verdad? Pero necesitamos ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero obviamente necesitamos ese encuentro con las dimensiones divinas de nuestro Dios, porque Él es ayer, hoy y siempre. Entonces ahí están esas dimensiones de parte de nuestro Dios. El detalle es
¿Cómo habríamos de entrar a esas dimensiones del Señor? ¿Por medio de la adoración? Claro. ¿Por medio del mantenimiento del Espíritu en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestro ser? Claro. Y eso nos va a ayudar, obviamente, por añadidura, a las dimensiones de su omnipotencia y su omnipresencia, porque somos criaturas divinas y estamos siendo criados por el Espíritu del Señor, con el Espíritu del Señor. Y usted lo sabe. Como cristiano, usted lo sabe o debe de saberlo. Y eso nos va a ayudar también a disfrutar de la magnificencia de Dios. Como le decía ahorita, desde los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, y también disfrutar de la humanidad, del joven, del adulto, del anciano que Dios hizo, de la creación de la humanidad. Y a los hombres o mujeres que Dios les puso omnisciencia, se van a lograr. Hijo, ya nos vamos. Mañana vienen nuestros hermanos a las 3 de la tarde, los hermanos Fraire, Miriam y Ruri. Fraire, se me fue la onda de volada, Miriam, son las 6. Gracias a nuestra operadora aquí, técnica y maravillosa, Pamela Luna, nos tocó ahora. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, gente bonita, nos vamos, te amamos. Y siempre estamos deseando lo mejor para ti y para tu familia. Que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en tu familia, y también que te vaya bien en tu entorno social, y que siempre seas y sigas siendo bendecido día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Bendiciones, shalom, y hasta el próximo lunes, si Dios nos permite. Ministerios Conexión 714 presentó su programa Clamor 365. Para más información, llame o deje su mensaje. WhatsApp 656-298-5417.